¡Comenzamos! Hola, soy Adrián de la Cruz. Te doy la bienvenida a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la energía eléctrica. ¿Será la siguiente crisis en México? Me acompaña para hablar de este tema nuestro amigo Luis Reyes. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. También, a nosotros también, Luis. Y también nos acompaña por primera ocasión Sergio Martínez. Él es economista por la Autónoma de Nuevo León, fue asesor, subdirector de análisis de deuda y director de integración estadística en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la unidad de coordinación con entidades federativas. Actualmente es consultor independiente, profesor universitario y miembro docente de la Foundation for Economics Education. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias Luis también por estar aquí, por la bienvenida y encantado de estar con ustedes. También a nosotros, Sergio, que nos acompañes. Y bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, el 15 de febrero hubo un apagón masivo. Específicamente en 4 estados de la República sufrieron un apagón por varias horas que se prolongaron en algunas ciudades días. Esto se debió a las bajas temperaturas registradas en Texas, con la característica que mucho de la importación de gas natural que utilizan algunas plantas termoeléctricas en el país, pues proviene de este estado. Entonces, al cerrar, por así decirlo, la llave o los ductos, algunas termoeléctricas salieron de funcionamiento, ocasionando el apagón masivo. ¿Sí? Este es el contexto y me gustaría que Luis nos platicara un poco más sobre el diagnóstico de esto que vivimos la semana pasada. Sí, gracias, Jorge. Bueno, creo que habría que dividir esto en dos grandes aristas, ¿no? O en dos temporalidades. Una es la de corto plazo, la coyuntural, que tiene que ver con un evento muy concreto que sucedió en el vecino país, concretamente en el estado de Texas, un estado que además, dicho sea de paso, también depende gran parte de la quema de combustibles fósiles, de petróleo sobre todo, de gas y combustibles fósiles en general para poder satisfacer su demanda energética. Algo así decía el gobernador Abbott en una declaración, cerca del 70%, ¿no? Solamente un 30% de las fuentes provienen de algunas otras alternativas de energías limpias, por ejemplo, y eso también provoca, o mejor dicho, en México a su vez también dependemos, sobre todo en el norte del país, dependemos en gran parte de esos combustibles fósiles, en concreto del gas que Texas exporta a México, que Estados Unidos exporta a México desde Texas, para nuestras necesidades energéticas. De ahí el apagón. Entonces creo que es un lado. Y la otra que también hay que, creo que analizar, y que esto sí va más alineado al diagnóstico, que es el largo plazo. Es decir, si el apagón solamente está representando en la superficie un problema más grave y subyacente, entonces creo que es en lo que nos tendríamos que enfocar, no tanto en el apagón. El apagón es como una excusa que nos sirve para empezar a analizar el tema energético con mayor seriedad, ¿no? Y que eso implica también hablar de otras fuentes alternativas de energía, energías limpias, de hablar de la política energética actual, ¿no? De la última reforma, la reforma que todavía está, hasta donde vi, todavía estaba en proceso de, se había aprobado ya hace poco la nueva política energética plasmada en esa reforma que envió el presidente, y que realmente en la práctica, si tú revisas la política energética, se habla de la necesidad de energías limpias, se habla de la importancia de apostarle, no sé, por ejemplo, energía eólica, etcétera, pero en la práctica no existe. De hecho, las acciones que ha tenido la actual administración han estado encaminadas
y eso lo discutimos en un momento más si quieres, pero han estado encaminadas a obstaculizar esas alternativas, esas energías limpias, ¿no? Entonces creo yo que a grandes rasgos, en mi visión, ese sería el diagnóstico, lo de corto plazo y lo de largo plazo. Muy bien, Luis. Y es que el pasado 15 de febrero, por así decirlo, estuvo involucrado el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Pero si vamos un poco más atrás, ni siquiera tan atrás, el 28 de diciembre, un apagón similar ocurrió en el sureste del país, y en aquella ocasión se habló, digamos que la razón oficial fue una quema de pastizales allá en Tamaulipas. Entonces, recapitulando, los apagones se han vuelto un poco más frecuentes, o tal vez no estábamos tan acostumbrados a tenerlos tan próximos uno de otro. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, Sergio, ¿cuál sería tu diagnóstico inicial del sistema eléctrico mexicano? ¿En qué situación se encuentra y cuáles, digamos, son las alarmas que se prenden con estos últimos dos eventos? Ok, perfecto, gracias. Pues sí, como bien lo menciona Luis y como lo mencionas tú, pues este evento fue más una alerta que otra cosa, ¿no? De problemas subyacentes que hay todavía con el sistema eléctrico en México. Es decir, podemos decir de la causa que sucedió en Texas, ¿no? Por el cambio en cuestiones ahí climáticas que afectaron la distribución de electricidad, pero lo que subyace a todo eso es una alta dependencia todavía del gobierno a fuentes de energía sucias, ¿no? Para llamarlas así, en contraste con fuentes de energía limpias. Hay actualmente una alta dependencia del gobierno hacia el gas natural, hacia los combustibles fósiles en general. Este gobierno dio un revés a la dinámica de apertura de mercados que se había iniciado en la administración anterior, y con eso no quiero hacer ninguna clase de apología al gobierno anterior, ni mucho menos, pero sí señalar lo que es un hecho. Y lo que es un hecho es que con la reforma energética de la administración pasada, pues se pretendía darle una mayor participación al sector privado en la generación y en la comercialización de energía eléctrica, con el propósito pues de tener energía más barata y más confiable para todos los hogares mexicanos, ¿no? México se caracteriza por ser un país que ha sufrido mucho en cuestión de generación de energía eléctrica. Pagamos tarifas realmente altas comparadas internacionalmente, ¿sí? A pesar de que no invertimos lo suficiente en infraestructura eléctrica que permita responder a la mayor demanda de energía de los mexicanos. El contexto entonces actual es un contexto que preocupa porque con la reforma energética de 2014 pues se pretendían muchas cosas, ¿no? Se pretendía, por ejemplo, convertir a CFE en una empresa productiva del Estado, ¿no? Y fue lo que se buscó y se hizo. ¿En qué consistió convertir a CFE en una empresa productiva del Estado? Bueno, en diversas cosas, ¿no? En reducir su poder de mercado para ponerlo en un plano de igualdad con otros competidores, en modernizar su gobierno corporativo y en reestructurar su alta carga de pasivos laborales. Por un lado, esa era una de las cosas que buscaba hacer la reforma energética. ¿Qué otras dos cosas buscaba hacer la reforma energética? Crear un mercado eléctrico en el que hubiera una mayor inversión privada en la generación y comercialización de energía. Es decir, que el sector privado pudiera aportar su capital, su tecnología, su talento, su know-how a la generación y comercialización de energía. Y por último, un gran
avance que se buscaba con la reforma energética era diversificar las fuentes de generación de energía con un énfasis en el potencial que tiene México en la generación de energías limpias. Actualmente no tengo la estadística exacta, menos del 10% de la energía que consumen los hogares viene de energías limpias, y hay estadísticas que muestran que alrededor de un 37-38% del consumo energético total, del consumo eléctrico total, puede venir de estas energías limpias. Es decir, hay un potencial que aún no se está explotando lo suficiente y que se buscaba que la reforma energética pudiera ayudar a explotar. Esto por diversas razones. Una de ellas es depender menos de combustibles fósiles y también poder cumplir con ciertos compromisos ambientales adquiridos a nivel internacional. Ese era el escenario, ¿no? Que por lo menos regía el panorama en 2018 y que ha cambiado con la administración actual y que parece dar un revés, reducir la participación del sector privado, dotar de mayor poder de mercado a la CFE, dar hacia atrás sus avances en mejora de gobierno corporativo y confiar más en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces el diagnóstico es uno de incertidumbre, porque el entorno institucional era uno y el gobierno actual pretende cambiar las reglas del juego de una manera que parece no estar en sintonía con lo que se ve o se observa en otros mercados a nivel internacional. Muy bien, Sergio. Y es que parece que el diagnóstico hecho por la administración anterior y la administración actual es diametralmente opuesto, diferente. Si nosotros observamos cómo está organizado o distribuido el gasto público en México, el rubro en que más gasta el gobierno es en el energético. Gastamos más en el sector energético que en educación, gastamos más que en salud, que en seguridad. Es lo que más gasta el país. Entonces uno pensaría que, bueno, no deberían de observarse estos apagones y es donde más invierte. Pero bueno, si nos vamos ya a los proyectos per se, tenemos gasto mucho, sobre todo a la parte del petróleo, que es de nuevo esas energías que ya van de salida, es decir, son energías del siglo pasado, pero que sabemos que tal vez en una década ya estén por agotarse. Entonces son dos diagnósticos diferentes y por eso el contraste de la reforma energética anterior, que es liberar el mercado para que haya una mayor inversión. Y de nuevo, el análisis fue: no se está invirtiendo lo que se debe invertir, entonces vamos a invitar a los privados, porque es estratégico tener energía, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Es vital para una economía como la mexicana, que es la 15ª economía más grande del mundo, una gran plataforma exportadora, tener energía. Y entonces la actual administración llega con un análisis totalmente diferente, que es regresar, ¿sí?, esa característica de monopolio natural a la CFE y hacerla al parecer fuerte, o al menos financieramente. Pero eso también pues se requiere mayor inversión, y en un contexto de contracción económica, de crisis que la que estamos, es complicado. Bueno, Luis, preguntarte, ¿cómo ves tú, cuál es tu visión entre esta reforma energética, por así decirlo, neoliberal, y la actual, que es más enfocada a una centralización del Estado? Miren, creo que algo mencionaba yo, que había que analizar esto en dos facetas o dos temporalidades. Y ahora quisiera hablar un poco más, y tiene que ver con lo que acabas de preguntar, Jorge,
con esta temporalidad o esta dimensión de largo plazo. Y en concreto, quiero referir al concepto de seguridad energética. No, hay todo un marco de análisis, incluso, digamos, unas definiciones claras que han sido establecidas por la Agencia Internacional de Energía, la IEA o AIE, dependiendo de español o inglés, y se refiere a la seguridad energética de corto plazo y a la de largo plazo. La de corto plazo, fíjense qué interesante, es la habilidad que tiene una economía, en este caso un país como México, para poder reaccionar a cambios repentinos o abruptos que haya en el balance de oferta y demanda. Cosa que, como lo vimos, tanto en nuestro vecino país y sobre todo en nuestro caso concreto, pues hasta cierto punto se logró, ¿no?, en algunos días, pero habría quien argumentaría que eso no fue así, ¿no? Y luego tenemos la definición de largo plazo, que esta tiene que ver con la inversión que haga ese país, esa economía, en todo lo necesario para lograr el abastecimiento o procurar el abastecimiento de energéticos. Y que esto a su vez tiene que estar alineado a un desarrollo económico sustentable, ¿no?, que tenga un respeto por el medio ambiente. Estos conceptos de seguridad energética se empiezan a discutir desde los años 70, cuando se presenta este embargo petrolero de los países de la OPEP, de estos países del Medio Oriente y otros más que deciden simplemente no venderle petróleo a Estados Unidos, dejando a Estados Unidos en un franco estado de vulnerabilidad, ¿no? Y desde entonces se propone precisamente todo este marco de análisis compuesto por una serie de ejes de acción con la idea de entender la seguridad energética compuesta por, primero, fíjense lo importantísimo, la diversificación de las fuentes de suministro, ¿no?, las diferentes fuentes generadoras de energía. Y con ello va acompañado el desarrollo de energías alternativas a los combustibles fósiles, ¿no?, y el uso sustentable o apegado a la racionalidad de la energía, ¿no?, y la creación de la Agencia Internacional de Energía, precisamente para hacer un contrapeso al OPEP y también para ampliar el análisis y la conceptualización de lo que se entiende como energías y seguridad energética, ¿no? Después, en los 80 también se hablaba ya de los límites que había en torno al crecimiento en el consumo de combustibles fósiles. Un famoso reporte que se había hecho en el 72, un año antes de este acontecimiento, el embargo petrolero, y después 10 años después, unos académicos de la Universidad de California hablaban de la vulnerabilidad en la que estaba su país, Estados Unidos, por la franca dependencia de su sistema eléctrico del consumo de combustibles fósiles, que eran alimentadas, y hasta la fecha varias de ellas, como lo vimos en Texas, son alimentadas por combustibles fósiles, ¿no? Aún así, Estados Unidos es el segundo país que más invierte a nivel global, en todo el mundo, el segundo país después de China que más invierte en energías limpias o energías alternativas, como comentó Sergio, ¿no? Brasil está en quinto, luego tenemos que Chile está en el noveno y México simplemente no aparece en los primeros 20, ¿no? Entonces, eso nos da también una idea de la vulnerabilidad en la que estamos, de la relativa habilidad que tiene nuestro país para poder responder en esos cambios abruptos, en el balance de oferta y demanda que hay, y en la capacidad que tenemos para abastecer nuestras necesidades energéticas, ¿no? Que si bien es verdad que es importante comenzar a procurar esa seguridad energética y que hay que invertir y que hay que hacer una serie de cambios, en eso podemos estar de acuerdo, también es verdad que estos cambios están alineados, irónicamente, a invertir en las mismas fuentes generadoras de energía a base de combustibles fósiles que han sido las causantes de este galimatías, este desastre energético que hemos atestiguado los últimos días, ¿no? Es decir, si en un estado como Texas, por ejemplo, que lo tenemos aquí en Monterrey muy, muy cerca,
del otro lado de la frontera, vemos claramente que dependen bastante de esas energías fósiles, que ya hay un diagnóstico previo sobre la vulnerabilidad que eso implica, y que aún así se seguían empeñando en invertir en combustibles fósiles, y que se admite la dependencia de esos combustibles fósiles, y que no fue posible reaccionar frente a la contingencia meteorológica debido al abastecimiento a base de esos combustibles fósiles. Creo que no tiene sentido. Es difícil sostener una política con esa visión cuando vemos que en la práctica, en ese tipo de escenarios, siendo muy prospectivos y desde un punto de vista de seguridad energética, del gran marco del concepto de seguridad, no tiene ningún sentido. Incluso está irresponsable optar por políticas de ese tipo, ¿no? Muy bien, gracias Luis. Y bueno, los voy a invitar para seguir hablando de este tema porque ahorita cada quien nos dirá su visión, pero creo que hay un consenso en que no va a ser el último evento que veamos en este sexenio. Entonces, primero, agradecerles que nos hayan acompañado, y segundo, una reflexión final sobre ese tema que platicamos sobre los apagones recientes y qué nos espera para el futuro próximo. Sergio. Gracias, Jorge. Sí, lo mencionaba Luis y lo leí también en un artículo reciente de Nexos por Víctor. Déjame decirte bien el nombre para no equivocarme. Un artículo de Nexos de Víctor Ramírez que se llama Los apagones y la ley combustóleo, 2 años perdidos. Tiene una frase, ese artículo, que reflexiona precisamente sobre todo esto que estamos platicando, en la que dice: el gobierno que ahora se queja de la dependencia de gas solo tiene contemplado incrementar la demanda de gas. Entonces ese es el gran problema. No puedes resolver un contexto de falta de seguridad energética, como lo dice Luis. No puedes resolver un contexto de alta dependencia de una fuente de energía incrementando tu demanda de esa fuente de energía. Lo que necesitas es un ambiente que sea más propicio a la inversión, a la exploración de nuevas fuentes de energía, y eso requiere empujar a la CFE a ser más competitiva y abrirte al talento y a la, como mencionaba antes, al know-how que tiene la inversión privada, y que no tiene nada de malo abrirte a ello, ¿no? Al contrario, es parte de lo que vuelve a una economía más eficiente, saber cómo asignar recursos hacia quienes tienen una ventaja comparativa en poder darle un mayor uso productivo a esos recursos. Y finalmente eso es lo que requiere el país para no solo tener energías más limpias, menos contaminantes, sino también energías más baratas. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que podemos atisbar en el futuro? No es algo muy optimista. Hay un giro en este gobierno hacia dotarle de mayor poder monopólico a la CFE, hacia volver a CFE no solo un monopolio, sino también un monopsonio que decide qué energía compra, independientemente de si sea la energía más barata. Y eso es problemático, y contra esa incertidumbre habrá que hacer algo a futuro. Gracias, Sergio. Luis, ¿cuál sería tu reflexión final del momento que estamos viviendo? No me gusta hacer como predicciones, pero creo que algo bastante razonable es creer que primero sí puedo estar de acuerdo en que la soberanía energética es algo por lo que el país debe procurar, pero por otros medios, no a base de energías producidas con combustibles fósiles, sino como se debe entender en un marco más completo de análisis desde el punto de vista de seguridad energética, a base de diferentes fuentes, ¿no? Fuentes limpias. Lo que mencionaba Sergio sobre
la importancia de energías más económicas, incluso a precios más competitivos, la importancia de combatir los monopolios. Bueno, esto va alineado precisamente a esa conceptualización de seguridad energética, ¿no? Recursos más abundantes, adopciones de tecnologías pues más limpias, más estables, el viento, por ejemplo, el sol, a no ser que un día se acabe el sol, pero no es algo que sucederá pronto, ciertamente, y entender que existen amenazas latentes, algunas muy remotas, pero que puede suceder, y más en el contexto del cambio climático, y entendiendo que la seguridad energética que contempla el cambio climático, debido a que los combustibles fósiles han demostrado no ser el camino adecuado del desarrollo. Entonces creo que el gobierno, la administración actual y las que vienen, deben entender eso. Yo abogo porque yo espero que los funcionarios próximos, o incluso en esta administración, se vuelvan un poco más competentes. Recomiendo por ahí un reporte que publicó la CEPAL, precisamente muy bueno, en el 2019, que se llama Seguridad Energética, Análisis y Evaluación del Caso de México, ¿no? Además de algunos artículos muy buenos que hablan por ahí de seguridad energética, de la Agencia Internacional de Energía. Creo que eso ayudará. En el corto plazo yo no visualizo que las cosas vayan a cambiar. Hay una política muy clara de la administración en torno a el uso de combustibles fósiles para el desarrollo económico, y es lo que se cree, es una creencia de que así se logra la soberanía energética, a pesar del estado de franca vulnerabilidad que ya se ha demostrado, ¿no? en que nos dejan. Muy bien, gracias Luis. Estamos viviendo todavía un momento de crisis económica, pero en el corto plazo, mediano plazo, la demanda por energía se va a incrementar. Necesitamos energía para producir alimento, necesitamos energía para exportar vehículos. Entonces es estratégico que México pueda tener energía suficiente y barata, porque si no nos va a restar competitividad. Después, entender que se requieren inversiones e inversiones ya. Diversificar todo el sistema eléctrico, las fuentes de energía, y en el corto plazo difícilmente se vislumbra con la visión que hemos compartido de fortalecer un monopolio natural como la CFE. Entonces es probable que sigamos desafortunadamente viendo algunos episodios, esperemos que no sean tan frecuentes, de estos apagones. Entonces, de nuevo, agradecerles por haber pasado esta tarde platicando este tema tan importante. Los invito para reunirnos y platicar de lo que está aconteciendo en el país, en los temas económicos, políticos y tecnológicos empresariales. Muy bien, y entonces también invitar a nuestros visitantes que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Economía HD Oficial. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Luis, buen programa. Sergio. Gracias, estimados. Gracias. Muy buen programa, muy interesante.